Waiting in the quiet place, longing for embrace. Lord, I look to you. You're faithful to reveal your heart. From the very start, I was meant for you. I am waiting. Muy buenos días, queridos estudiantes. Iniciamos un nuevo día de devocional y damos gracias a Dios porque Él es bueno, siempre es bueno, a pesar de las circunstancias que nos corresponde vivir. No tenemos la mirada ni la posibilidad de ver más allá, pero con el tiempo uno dice gracias a Dios porque eso fue de esa manera. El día de hoy quería comentar con ustedes un trozo de la Escritura que la encontramos ahí en el libro de San Juan, capítulo 11, y desde el 28 en adelante, pero voy a usar los siguientes versículos. Dice así, y habla, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y aquí ya con el título encontramos algo llamativo, Jesús llorando, ¿ya? Jesús llorando. Y lo hace entonces ante la tumba de Lázaro. Y dice la porción que quiero comentar el día de hoy de la siguiente manera. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El sufrimiento. La tristeza por la pérdida. Bueno, lo vivió Jesús, lo vivieron Marta y María frente a la muerte de su hermano Lázaro. Y tenemos que reconocer, tanto ustedes como yo y todos los seres humanos, que a nadie de nosotros nos gusta sufrir o experimentar el dolor. El tema es que poco hablamos de sentimientos de enojo, depresión, angustia, cuando la muerte y las tragedias inesperadas llegan, y el dolor que eso causa, y cómo nos mueve en el piso y cómo se nos transforma nuestra realidad. Estas tragedias que llegan a nuestra vida de manera inesperada, obviamente ocurren y, repito, nos sacuden en el momento que estamos viviendo. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de una pérdida y en cualquier momento. Le compartía la semana pasada a los más pequeños la pérdida en mi familia de mi perrito regalón, a quien ustedes lo vieron en el mes de marzo en algunos devocionales. Si bien es cierto, él estaba viejito, pero él tenía un cáncer que lo estaba atacando y finalmente partió. Gracias a Dios que no fue una partida dolorosa o terrible, sino que en un día se fue apagando y quedó junto a nosotros con la familia cuando llegó el momento de su partida. Un momento triste. Y era mi pequeño en el hogar y mi corazón también dolió mucho como el de los míos. ¿Cuánto más, verdad, cuando uno pierde a un ser tan cercano, tan querido, como podría ser un tío, una abuelita, un abuelito, en algunos casos los padres? Y son dolores terribles que cuesta enfrentarlos. Cuando un amigo muere, o un amigo o una persona conocida se suicida, son temas difíciles de enfrentarse con ellos, porque el dolor nos agobia o nos sentimos en algún momento casi incapacitados de enfrentarlo. Un poco más de 2 meses atrás yo tuve que vivir la pérdida de una tía que también va a partir en este tiempo
que estamos viviendo de pandemia, donde no podíamos acompañarle, estaba distante, yo no podía viajar siquiera. Y fue un tiempo doloroso también de vivir un luto en la casa y solo. En este caso no cercano a esa familia que necesitaba quizás la compañía de alguien. Nos sentimos como dolidos, destrozados. Y el hacer frente al dolor, al sufrimiento en la vida es un desafío difícil. Quizás va a ser el desafío más difícil o mi desafío más difícil que debemos enfrentar. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo salir adelante en medio de ese dolor, en medio de esa pérdida? Puedo compartir algunos puntos que nos pueden ayudar también en esta temática de enfrentar el dolor, la pérdida. Primero, hay que reconocer que es perfectamente normal que sintamos pena, tristeza, dolor frente a la pérdida. No podemos esconder el dolor ni negarlo. Tenemos que sentirlo y expresarlo. Es parte de nosotros, necesitamos desahogarnos. Es normal hacerlo, es bueno hacerlo. ¿Cómo reaccionó Jesús frente a la tumba de su amigo? Ya lo habíamos visto. ¿Cómo expresó su dolor? Él lo expresó con llanto. Jesús lloró. Y me impacta esa expresión. Es uno de los versículos más cortos de la Escritura. Jesús lloró. Pero impactante, tremendamente impactante lo que allí se nos señala. Él reaccionó llorando, como lo hacemos muchos de nosotros. Segundo lugar, no reprimir el dolor, ni tratar de reemplazarlo con otras cosas, sino que tenemos que enfrentarlo, dejarlo salir, actuar como si no hubiese pasado, no hubiese pasado nada, no nos ayuda, al contrario, hace que eso se mantenga ahí y no podamos superarlo. Tenemos que entender, esto nos cuesta a todos, que la muerte es inevitable. Estamos bajo esa maldición que trajo el pecado original y tenemos que vivirla. Cada uno de nosotros va a tener que enfrentarse con la muerte. Y nuestros seres queridos también. Tenemos que pasar. No somos aquí en la tierra eternos, pero sí tenemos un reencuentro con nuestro Señor y la vida continúa mucho más allá. Así que tenemos que entenderlo, aceptarlo y saber que en algún momento va a ocurrir. Otro, confiar en Dios. Y esto es lo que digo siempre y sus profesores también lo comparten. Confiar en Dios. Él renueva nuestra fuerza. Pedirle ayuda en medio de la tristeza, en medio de la dificultad. Eso hace tan bien. Él nos toma en sus brazos, nos levanta, nos da una paz que ni siquiera lo podemos entender. ¿Por qué tener paz a pesar del dolor o la dificultad? Él renueva la fuerza, da aliento al espíritu, a nuestro cuerpo, más allá de lo que es normal o es común. ¿Qué tipo de dolor estás viviendo ahora? Tú lo sabes. Solo tú lo sabes y quizás los más cercanos. Diferente tipo de dolor, diferente tipo de pérdida. Entrégaselo al Señor. Díselo con tus palabras, calladito. Dile con tus palabras, siento este dolor, estoy triste por esto, tengo rabia por esto, Señor. Y Él se va a encargar de darte la paz que solo Él puede dar. Jesús lloró, pero también hizo un cambio en la vida de Marta y María, como lo va a hacer también en la vida de cada uno de nosotros. Chao, Dios les bendiga. Waiting in the quiet place, longing for embrace. Lord, I look to you. You're faithful to reveal your heart. From the very start, I was meant for you. I am waiting.